Les doy la bienvenida a esta siguiente clase de escuela dominical. Ya es nuestra sexta clase, si no me equivoco, la sexta, ¿sí? Ya llevamos poco más de un mes. Gloria al Señor. Bien. Quiero que me ayuden, por favor, a recordar de manera breve qué fue lo que vimos la clase anterior. ¿Alguien recuerda que vimos la clase pasada? No apuntó. No se preocupe, hermanita. Ahorita hacemos una recapitulación de manera breve. Bien, de hecho, desde que comenzaron las clases de escuela dominical, hemos estado viendo básicamente cuál es la condición del hombre, ¿sí? Por naturaleza, el hombre es un ser caído, es un ser pecaminoso y naturalmente está enemistado con Dios. El día de hoy vamos a introducir vamos a profundizar un poco más en la manera en la que el género humano caído puede escapar, ¿sí?, del castigo que merecen por su pecado cometido, y no solo por el pecado que ha cometido, sino porque naturalmente es enemigo de Dios. Bien. Tenemos aquí la respectiva pregunta con la respectiva respuesta del catecismo. ¿Alguien que me quiera hacer el favor de leer, por favor? Si por el justo juicio de Dios merecemos el castigo temporal y eterno, ¿acaso no hay una manera en que podamos escapar de este castigo y volver a ser recibidos por Dios? Dios exige que su justicia sea satisfecha y por lo tanto debemos ofrecer una santificación completa, ya sea que la realicemos nosotros mismos u otros. Pues gracias. Satisfacción, ¿no? Dice satisfacción. Bueno, básicamente la idea de esta respuesta es que Dios, en su justicia, Dios por naturaleza es justo, ¿sí? Dios por naturaleza es la justicia. Entonces, es necesario, no que el Señor lo necesite, sino que por naturaleza el Señor determina juicios, ¿sí? El Señor tiene juicios. Entonces, la respuesta del catecismo de hecho da por sentado que es imposible escapar del justo juicio de Dios. Si leemos en Hebreos 9:27 que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces debemos entender que nadie puede escapar del juicio de Dios, ¿sí? Entonces, si no podemos escapar del juicio, ¿de qué es aquello de lo que sí podemos escapar? Del castigo divino. Entendemos que el juicio, bien antes de esto, ¿qué entendemos por juicio? ¿Qué es un juicio? ¿Qué es juicio? Bueno, se pone un juez, ¿no? Está el juez, está el culpable, los abogados. Es que se lleva un juicio y se va abriendo la investigación, ¿no? También. Exacto, en el ámbito legal podemos establecerlo de esa manera. Sin embargo, en el ámbito teológico es un tanto equiparable, en el sentido de que el Señor por naturaleza es justo y por lo tanto Él establece o determina juicios. Entonces, entendemos que el juez, al establecer o al manifestar la justicia, establece un dictamen o un veredicto, ¿no? Ya sea que digamos, bueno, tal persona es culpable o inocente. Entonces, es evidente que el Señor determina sus juicios, nadie puede escapar a su juicio.
Pero, como ya les había comentado, si hay una posibilidad de escapar del castigo divino. ¿Y cómo es esto? Pues básicamente, como menciona aquí, ofrecer una satisfacción completa de la justicia divina. Esa es la forma en la que el ser humano puede escapar del castigo, del juicio de Dios. Y tenemos aquí algunos versos que nos hablan respecto a esto. Romanos 2:6 dice que Dios es el que da a cada hombre conforme a sus obras. Igual, primera de Pedro 1:17 dice que en Dios no hay acepción de personas, en el sentido de que Él paga conforme a las obras a todo el género humano, ¿sí? Y Apocalipsis 20:12 nos dice algo comparable, que los muertos, grandes y pequeños, son juzgados según sus obras. Entonces, es un hecho que el Señor, por ser justicia, va a determinar un juicio, va a juzgar a todos los seres humanos y le dará a cada quien lo que se merezca, lo que merezca por sus obras, ¿sí? Aquí se nos dice que la satisfacción de la justicia divina, muy entre comillas, porque esto nada más es una cuestión pedagógica, es decir, para enseñar un punto, dice que puede ser propia o ajena, es decir, ya sea que nosotros mismos hagamos la satisfacción de la justicia divina o que lo haga otro, ¿sí? Bien, ¿alguien que me quiera ayudar a leer esta siguiente pregunta? ¿Podemos realizar esta satisfacción nosotros mismos? De ninguna manera. Por el contrario, cada día aumentamos nuestra... Hasta aquí. Muy bien. De hecho, por eso les comentaba que el catecismo menciona en un sentido didáctico que la satisfacción es ya sea hecha por uno mismo o por otro. Pero se nos dice, y es algo evidente, nosotros como género humano caído no podríamos nunca satisfacer la ira divina, ¿sí? La justicia divina. ¿Por qué? De hecho, se puede establecer o se puede determinar que hay una manera en la que el hombre satisface la ira divina de Dios, pero esto implica necesariamente que el hombre reciba el castigo de esa justicia divina. Porque imaginemos por un momento todas las personas que van a terminar en el infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Por qué la gente va al infierno? ¿Qué es lo que eso implica? ¿Qué sabemos respecto a la doctrina del infierno? Es la privación eterna de la presencia de Dios, ¿sí? ¿Qué más? En la Biblia menciona que el dolor va a ser constante, supuestamente los lugares que dan nuestros cuerpos. Será lo mismo que Jesucristo, sentirán los dientes, tendrán la muerte y no lo podrán tener. Es un sufrimiento, no sé si en ese punto haya sufrimiento físico, que lo sienta como físico, porque lo muestran como un sufrimiento físico, la Biblia, como si lo estuviera sufriendo físicamente. Entonces, como que te da un paréntesis a, si aquí te quemas, imagínate allá cómo vas a estar ardiendo completamente. Entonces, no sé ahí cómo es literalmente, si lo vas a estar viviendo literalmente, como aquí lo vive alguien que se quema, una parte, allá va a ser completamente. Sí, bueno, sí, gracias por las aportaciones. Evidentemente tenemos en el infierno este lugar de tormento al cual el Señor mandará a todas las personas que no hayan sido sus escogidos, ¿no? Entendemos eso.
Ahora, la cuestión es por qué lo hace, por qué Dios de entrada creó el infierno y por qué determinó que algunas personas vayan a este lugar de tormento eterno. Precisamente es porque ya habíamos comentado anteriormente que el Señor es justo y Él emite juicios. Entonces, esta es la manera precisamente en que la justicia divina es satisfecha en el hombre. ¿En qué sentido? En que Él manda al impío al infierno, lo cual constituye la satisfacción de la justicia divina, pero en un carácter punitivo, es decir, de castigo y de condenatorio. Por eso es que decimos que el hombre no puede satisfacer la ira o la justicia de Dios y al mismo tiempo escapar del castigo, ¿sí? Leemos en Apocalipsis 20:15, dice ahí que aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿no? Entonces, sí hay una manera, es esta precisamente, en el que el hombre pecador satisface la justicia divina, pero no nos confundamos, esto no implica que se está escapando del castigo, todo lo contrario. Por eso es que decimos que el hombre no satisface la justicia en un sentido redentor ni vicario. Es decir, no hay una satisfacción que perdone y una satisfacción en el sentido de que se tome el lugar por otro para recibir el castigo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Entonces, ¿qué es el infierno? El infierno. ¿O lo vas a decir más adelante? Bueno, aquí es como un paréntesis, nada más. ¿Sí? Pues entendemos que el infierno es este lugar de tormento eterno, en donde, como ya hemos mencionado anteriormente, el principal castigo, el principal sufrimiento de los hombres que estén ahí es una separación eterna de Dios. No pensemos en el infierno como que lo que más va a padecer el hombre en ese lugar es el fuego eterno. Claro, es parte de, sí, pero lo que es verdaderamente el suplicio es estar separado eternamente de Dios. Como veíamos en la frase de Thomas Woodwin, no sé si la recuerdan, él decía, aún el cielo sin Cristo sería el infierno para mí. Por eso es que entendemos que la satisfacción plena o la plenitud de gozo del cristiano regenerado es la presencia de Dios. No tanto el cielo, sino la presencia plena de Dios. Y por el contrario, el suplicio eterno del impío es la separación eterna de la presencia de Dios. ¿Sí? Aquí en el texto pasado dice que Dios según paga a cada uno conforme a sus obras. La gente a veces no cree en Dios porque el castigo no es evidente. ¿Cómo es posible que aquí, y sabemos, ¿no? Dice, veo morir a los malos, gordos y hastiados, pero entonces, ¿por qué no se les paga en esta tierra a todos conforme a sus obras? Bien, básicamente porque conforme al decreto eterno de Dios, desde la eternidad pasada, se estableció en la deidad, en la Trinidad, que en este tiempo presente Dios no va a castigar, al menos en un sentido equiparable a como era en el pacto de obras. Recordemos en el Antiguo Testamento, el pacto era un pacto de obras, en el sentido de que la obediencia de Dios, se podría decir que estaba condicionada, la bendición de Dios, perdón, estaba condicionada a la obediencia del hombre. ¿Sí? ¿Qué era esto? Si el hombre obedecía, Dios lo bendecía. Si el hombre desobedecía, Dios lo castigaba. ¿Sí? Pero, de manera que en el Señor Jesucristo ya se
no es que se establezca, porque al final del día el pacto es eterno, sino que de alguna u otra manera se manifiesta el pacto de gracia. Es precisamente que Dios, como veíamos también en la clase pasada, no es como tal que esté al pendiente de las malas obras de los hombres para castigarlos en ese momento. Si fuese así, tendríamos que suponer y concluir que Dios ya nos habría fulminado a todos hace muchísimo tiempo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 9, 22 y 23, cuando habla respecto a los vasos de ira, vasos preparados de ira y vasos para misericordia, él dice que si Dios, queriendo mostrar su poder, soporta a los vasos preparados para ira, soporta un poco, ¿sí? De modo que entendemos que cuando el Señor va a dar a todos conforme a sus obras, es precisamente en el juicio, ¿sí? Ahí sí, es cuando Dios va a dar a cada uno lo que merece por sus obras. Es decir, al impío, pues ya entendemos que por su naturaleza pecaminosa y por el pecado cometido, no merece otra cosa más que el infierno. Y nosotros como cristianos regenerados, somos juzgados en primera instancia por la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? Es de esa manera en que nosotros somos justificados. No, comentar algo. Sí. Sí, claro. Respecto a lo que dice mi hermano David, fíjense hermanos que el juicio consta el veredicto está, lo que se nos va a juzgar es el que no creemos en Cristo. Lo que dice el hermano, en el juicio eterno lo que se va a juzgar es no creer en Cristo. Ahora, lo que sucede aquí en la tierra y la realidad, por ejemplo, el que toma mucho, no es que Dios lo castigue, pero el que toma mucho alcohol, Claro. recibe un castigo. Hay cirrosis, hay diabetes, hay también eso de la gota, o sea, hay consecuencias de practicar el pecado aquí en la tierra. Claro. Sí hay consecuencias, no es castigo de Dios, Claro. son consecuencias de nuestras malas acciones. A veces también, aunque nos portemos bien, aunque no tomemos, aunque no fumemos, aunque no hagamos cosas malas, vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, y ese mundo caído y pecaminoso también nos va de alguna manera, también nos va a golpear. Pero en el juicio lo que se nos va a declarar es no creíste en Cristo. Claro. Sí. Pues gracias, pastor. No sé si hay alguna otra duda, comentario, sino para avanzar. Bueno, no sé si lo va a decir, si lo van a comentar. Entonces, para yo satisfacer la justicia de Dios, debo de creer en Cristo Jesús. Claro, digo, al final del día. Porque por mí nada puedo hacer, yo soy pecador. Claro. Bueno, la satisfacción de la justicia de Dios en cuanto al escogido regenerado es precisamente la obra salvífica, sustitutiva y vicaria de Cristo. Sí. Eso lo vamos, de hecho estaba checando las preguntas y son muy, hasta cierto punto específicas, en el sentido de que mencionan un antecedente de algo que van a profundizar más adelante. Entonces, ahorita nos estamos limitando a compartir o a introducir el que la justicia de Dios debe ser satisfecha por definición natural de Dios, sí, debe ser satisfecha, y el hecho de que nosotros no podemos satisfacer la justicia de Dios más que en el lago del fuego. Y de hecho ahorita vamos a ver si es posible que otra criatura, además de nosotros, pueda satisfacer esta justicia. Les anticipo que la respuesta es que no. No sé si hay alguna otra duda, comentario. Muy bien. Entonces vamos a leer esta pregunta 14, no sé quién me quiera ayudar.
¿Sí se alcanza a ver hasta allá? ¿Sí? ¿Qué dice la pregunta y la respuesta? Puede hallar una mera criatura que pueda realizar esta satisfacción por nosotros. No, pues en primer lugar, Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Además, ninguna mera criatura puede soportar el peso de la eterna ira de Dios contra el pecado y librar a otros de ello. Bien, gracias hermano. Pues es lo que les comentaba hace unos instantes. Si es que nosotros, como seres humanos, no podemos satisfacer la justicia divina, entonces, ¿existe alguna otra criatura que pueda? Bien, recordamos nuevamente el pacto de obras establecido por Dios mismo. ¿Cómo era? De aquí antes, creo que ya lo vieron, pero les pregunto. ¿Cómo era la manera en la que el Señor remitía los pecados antes del sacrificio del Señor Jesucristo? ¿Cómo es que había remisión de pecados? Sí, básicamente. El Señor instituyó el sacrificio de animales para la remisión de pecados, ¿no? Recordamos este verso, Levítico 17:11, dice que la vida de la carne, es decir, de los animales, de los seres vivientes, la vida está en la sangre, ¿sí? Y que Dios hablando dice, yo la he puesto para la remisión de los pecados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Es una contradicción el hecho de que en Levítico 17:11 se diga que la sangre de los animales es para la remisión de pecados, pero el escritor de Hebreos, en Hebreos 10:4, dice que ni la sangre de los machos ni de los toros cabríos quitan el pecado. ¿Será esto una contradicción? ¿Qué opinan ustedes? ¿El Señor se contradice? ¿Será esto? Claro que no. Debemos entender que el decreto, nuevamente, el decreto de Dios es eterno. Aunque parezca en la Escritura que Dios está cambiando de parecer por nuestra mente finita, por la finitud de nuestro entendimiento, la verdad es que no. Dios ya decretó y determinó desde la eternidad pasada que todo acontezca tal como Él quiere. ¿Sí? Él no se limita a permitir, Él decreta y determina absolutamente todo. Ahora, ¿por qué es que entonces Dios estableció el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, pero resulta que ninguno de esos sacrificios quitaba el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué será? Debemos comprender que, bueno, en términos teológicos, no sé si alguien haya escuchado hablar anteriormente de una tipología. ¿Qué es una tipología? Los que estudian la maestría, ¿qué será una tipología? Es un objeto, un lugar, una situación que anticipa lo que va a pasar después. Por ejemplo, ahorita los animales, por la regla de los animales, deben cumplir ciertas condiciones. Es para uno, es para lo primero, es para lo más bonito, es para... Entonces, cuando Jesús muere, de que es como el cordero inmolado, Claro. entonces es blanco, es puro, es limpio, y por su sangre es que ahora tenemos personas como era con los animales antes del Antiguo Pacto. Sí, gracias. Pues sí, básicamente eso es lo que es una tipología. En terminología sencilla, es una figura que anticipa aquello que va a concretarse posteriormente. Y en el Antiguo Testamento hay un sinfín de tipologías, aquellas que son concretadas en el Nuevo Testamento.
Es por eso que se dice teológicamente que nosotros debemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, no al revés, ¿sí? Entonces, los sacrificios de animales, de hecho, justo como mencionan, son una sombra, son sombra. Es decir, de alguna manera anunciaban aquello que iba a concretarse más adelante. Y esto lo vemos tanto en Colosenses 2:17 como en Hebreos 10:1. Colosenses 2, bueno, desde el verso 16 se nos dice que nadie los juzgue por comida, por bebida, por día de reposo o por fiestas religiosas. El apóstol Pablo está diciendo, básicamente, que a ustedes no los juzguen porque comen o no comen tal alimento, porque guardan o no guardan el sábado, o porque celebran o no celebran alguna fiesta religiosa del judaísmo. ¿Por qué? Precisamente porque el apóstol Pablo entendía, y nosotros debemos entenderlo, que todo eso era tipo y sombra de la obra de Jesucristo. ¿Sí? Todo apuntaba a Cristo. Y en ese mismo sentido, el sacrificio de los animales también lo era. Esto nos indicaba la forma en la que posteriormente el Señor iba a llevar a cabo su obra redentora de sus escogidos, la obra salvífica. Y es de hecho lo que tenemos aquí. El sacrificio de Cristo ya es la plenitud, ya es la realidad de aquello que se había instaurado en el antiguo pacto, en el pacto de obras. En 2 Corintios 1:20 se nos dice que las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. ¿A qué hace referencia a esto? Evidentemente de que todas las promesas del Señor para con su pueblo en Cristo son concretadas, en Cristo y en su obra salvífica. Y bueno, el apóstol Pablo, en Colosenses 2:17, lo dice de una manera explícita, tajante y categórica. Él dice, la realidad es Cristo. ¿Sí? En algunas versiones dice el cuerpo es de Cristo, pero la idea de la sustancia es esa, que de todas las sombras, de todos los tipos, de todas las tipologías del Antiguo Testamento se cumplen y se concretan en la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y bueno, aquí podríamos decir una serie de motivos por los cuales el sacrificio de animales no podría remitir pecados, pero convengamos en el hecho de que apuntaba al sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces, en respuesta a una cuestión de si alguna otra criatura, es decir, alguna otra creación de Dios, además de nosotros, puede remitir pecados, la respuesta es que no. No encontramos en ningún animal alguna forma en la cual la justicia divina pueda ser satisfecha. Dice aquí, Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Y evidentemente, Dios no castiga a algún animal por el pecado del hombre, y por consiguiente Dios tampoco va a castigar a otro hombre por el pecado cometido por nosotros. Por ejemplo, leemos en Deuteronomio 24:16 que el Padre no va a pagar por el pecado del Hijo y viceversa. ¿Qué dice este verso? El hombre muere por su propio pecado. Es decir, el hombre es responsable del pecado que comete, y en el mismo sentido el hombre va a ser responsable de pagar por el pecado que comete. Sí, esta es la justicia divina manifestada. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué piensan ustedes que otra persona es incapaz de pagar por el pecado
que yo cometí. Por ejemplo, ¿por qué será que mis padres no pueden pagar por mi pecado? ¿Por qué será que yo no puedo pagar por el pecado de mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué será esto? ¿A qué se deberá? Porque tú tienes tu propia deuda. Claro, sí. Pensemos en esto. El Señor enjuicia al hombre pecador por su pecado, ¿sí? Entonces, imaginemos que llega otra persona y dice, no, yo quiero pagar por el pecado de este hombre. ¿Qué le va a decir el juez? ¿Quién va a pagar por su pecado? Llega otro, no, pues yo. Ajá, y por tu pecado, ¿quién va a pagar? Sí, me explico, no sé si me estoy explicando este concepto. Ningún hombre puede pagar por el pecado de otro hombre simple y sencillamente porque todo el género humano está sometido al yugo de pecado. Todos los humanos son pecadores, todos somos pecadores. No es posible que un pecador pague por el pecado de otro pecador. Es un sinsentido. ¿Por qué? Porque al final del día solo es Dios quien puede perdonar o remitir los pecados. En Marcos 2:7, de manera breve les comento qué estaba aconteciendo en este momento. Es la historia del paralítico con sus amigos, todos la conocemos, todos la recordamos, ¿sí? Los amigos del paralítico abren el techo y lo bajan para que el Señor pueda sanarle de su padecimiento, de su condición. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Evidentemente, el Señor Jesucristo lo sana, pero ¿qué es lo que le dice antes? Dice que sus pecados le son perdonados, si recordamos eso, ¿no? ¿Qué es lo que entendieron los escribas y fariseos en ese momento? Ellos lo entendían muy bien, por eso se escandalizaron. De hecho, ahí en el verso 2:7 es lo que dice: ¿quién se cree este que puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Ellos entendieron que el Señor Jesucristo en ese momento implícitamente estaba externando que Él es Dios, ¿sí? Al perdonar sus pecados, el Señor Jesucristo se hizo semejante a Dios. Él estaba diciendo, yo perdono porque yo soy Dios, ¿ah? Entonces, nosotros, como ya les dije, no podemos pagar por el pecado de otra persona porque todos somos pecadores. Entendemos que el pecado es precisamente una afrenta contra el Señor. En el Salmo 51:4, el salmo famosísimo de David, después de pecar con la mujer de Urías, con Betsabé, que dice: contra ti y solo contra ti he pecado. Entonces, de modo que el pecado va dirigido contra Dios. Es únicamente Dios quien es capaz de perdonar los pecados. Porque ¿quién de aquí puede decir, o qué otra persona podría sostener que jamás ha pecado contra el Señor? Nadie. Todos somos nuestros propios deudores. Bien, evidentemente todo hombre es pecador, como el apóstol Pablo externa en Romanos 3:10, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, en todo sentido, el hombre es un pecador que no puede pagar la deuda pecaminosa de alguien más. Pero supongamos, hagamos uso de nuestra imaginación y supongamos un escenario hipotético en el que haya alguien que no tenga pecado, una persona que no tenga pecado, entendiendo que esto es imposible.
Pero supongamos que existe una persona que no tiene pecado. ¿Esta persona podría satisfacer la justicia divina? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría? Digo, aquí ya no está la problemática del pecado. Pero entonces, ¿podría? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Tremenda pregunta, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque me viene la otra. Ok, no tiene pecado, pero ¿será capaz de aguantar la ira de Dios por nuestro pecado? Exacto. No sé. Sí, de hecho esta es la vertiente pertinente para abordar esta pregunta. Aunque una criatura exista sin pecado, por el mero hecho de ser criatura, ¿qué entendemos por criatura? ¿Qué es una criatura? Una bebé que acaba Bueno, un bebé, sí, también es esa. de niño. Criatura. Creación. Claro, criatura por definición es algo creado, ¿sí? Todo lo que existe es creado, aunque no sean criaturas necesariamente, pero todo cuanto existe es creado por Dios, ¿sí? Entonces, aunque tengamos a un ser humano que no tuviese pecado en un escenario hipotético, no podría satisfacer la justicia divina. ¿Por qué? Porque toda criatura está sujeta a una temporalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Todo cuanto existe es finito. ¿Por qué? Porque proviene de la fuente infinita, que es Dios, la fuente eterna. Entonces, imaginemos que este hombre quisiera pagar por la deuda de todos, este hombre sin pecado, no podría, precisamente por lo que comentaba el pastor, no va a poder soportar el peso de la ira de Dios de entrada por temporalidad. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que este hombre pues va a morir, ¿sí? ¿Sí entendemos eso? Porque está sujeto a temporalidad. Génesis 1:1, ¿qué es lo que nos dice? En el principio creó Dios. Cuando se establece que Dios es el que crea, a Dios se le está poniendo en un lugar que está fuera del espacio, del tiempo, de la materia, es decir, este ser eterno, ¿sí? Y todo lo que Él crea no es eterno, ¿sí? En el sentido de que todo está sujeto precisamente a la temporalidad. Ahora, en un sentido proyectivo decimos, bueno, es que este hombre en algún momento pues no va a soportar y va a morir. ¿Y qué pasa, por ejemplo, antes de que este hombre sea creado? Igual, como está sujeto al paso cronológico del tiempo y no es eterno, ¿qué pasa con aquellos que murieron en sus pecados o que cometieron pecados, mejor dicho, antes de que él fuese creado? No sé si me explico, ¿sí? Por eso es que una criatura, aunque no tuviese pecado, o un ser humano que no tuviese pecado, no podría satisfacer la justicia divina, precisamente porque ninguna criatura es eterna. Y uno podría decir, bueno, es que nosotros, por la vida eterna, pues no vamos a padecer. Claro, es un hecho. Pero debemos entender que nosotros, cristianos regenerados, aunque no vayamos a tener un final proyectivo, es decir, en el futuro, todos tuvimos un comienzo, ¿sí? Nadie existía antes de nacer, ninguno de nosotros. Claro que, evidentemente, todos nosotros formábamos parte del decreto eterno de Dios, pero en un sentido fáctico o en un sentido de hecho consumado, nosotros no somos eternos. Nosotros tuvimos un comienzo, lo mismo con todas las criaturas. Entonces, una criatura, aunque no tuviese pecado,
por el hecho de no ser eterna, no puede satisfacer la justicia eterna de Dios. Y por último, ¿quién me ayuda a leer la última pregunta? Entonces, ¿qué clase de mediador es el que debemos buscar? Uno que sea un verdadero hombre, perfectamente justo, pero al mismo tiempo más poderoso que todas las criaturas. Es decir, uno que también sea verdadero Dios. Aquí está la cuestión. No basta con que el mediador no tenga pecado. No basta, no es suficiente. También tiene que ser verdaderamente Dios. Porque el hecho de que una criatura no tenga pecado satisfaría la cuestión moral de la justicia divina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una criatura sin pecado, teóricamente, no tiene deuda. Entonces, teóricamente, nuevamente, podría interceder por el pecado de alguien más. Pero tampoco debe tener limitaciones temporales, es decir, este mediador debería estar por fuera del tiempo, la materia y el espacio, es decir, debería ser eterno, debería ser todopoderoso, o lo que es lo mismo, pues básicamente este mediador tiene que ser Dios. No hay otra manera en la que exista un mediador perfectamente moral que pueda interceder por el pecado de la humanidad si no fuera también plena, completamente divino. Podría ahorita profundizar en esto, pero como les comento, curiosamente las siguientes dos preguntas que ya forman parte de la siguiente clase profundiza esto. Este es como un paréntesis